Muy buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, abuelitas, mamás, tías, todos los que se reúnen, se congregan con nosotros en este horario, el día lunes. Sabemos que tenemos una cita muy especial con dos hermanas, primero hermanas en el Señor, lindas siervas del Señor y dos profesionales como oficio, ¿cierto? Tenemos a mi hermana Lidia y a mi hermana Yerusa, que es psicóloga, ¿cierto? Y trabaja ahí, está apoyando fuerte en trabajo con los niños, tiene experiencia en cuanto a esto, y, y también eh, mi hermana Lidia, que es fonoaudióloga, que trabaja directamente también con muchos problemas con niños y estamos tratando, digo, porque en el Señor no tenemos la verdad absoluta, pero sí esperamos en el Señor entregar alguna herramienta, alguna ayuda para que cada uno de ustedes puedan disfrutar de hijos más saludables, más sanos, y que ellos también puedan llegar al Señor con más facilidad, porque esa sanidad, el hecho de que nosotros les preparemos mejor el camino, ellos les será más fácil conocer al Señor. Así que nos sentimos honradas y sé que también mis hermanas, y vamos a orar primero y voy a darle el espacio después para que saluden y ya vamos a ir de lleno al programa de hoy día. Estamos trabajando de 6 a 9, de 7 a 9. Ya son edades que creo que a lo mejor algunas todavía no llegan ahí, otras ya lo pasaron, pero por favor estén atentos porque toda herramienta sirve. Un día te vas a dar cuenta que lo que hoy día estás aprendiendo, tu hijo va a llegar a esa edad y vas a entender muchas cosas y vas a tener las herramientas necesarias para poder también seguir avanzando en el crecimiento de tu hijo. Es muy importante todas las personas que le rodeen, los padres, los familiares que rodean a esos niños, que entiendan y conozcan esto, para que seamos un aporte en el crecimiento de los niños. Amén. Para que todos los que rodeamos a esos niños, entendamos qué etapa está viviendo, cómo fortalecerla y ellos puedan salir adelante. Vamos a orar. Señor, te honramos en esta mañana, queremos darte gracias porque nos permites, Señor, y verdaderamente puedo decir nos permites, porque nosotros dependemos de ti y hoy podemos querer estar, pero quizás las circunstancias a veces nos impiden. Y hoy día puedo estar, Señor, con mis hermanas y te doy gracias porque sé que ellas tienen esta disponibilidad y oramos para que este tiempo sea un tiempo muy provechoso y que muchos puedan ser bendecidos, ya estén hoy día conectados o en el tiempo en que ellos se conecten, siempre ellos puedan encontrar esta fuente de vida que tú nos estás abriendo para que podamos ser útiles en el cuanto al crecimiento de los niños. Te pido tu presencia, tu sabiduría, tu inteligencia en todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermana Yerusa, te voy a dar el espacio para que saludes ahí y después vamos a estar saludando a los hermanos que ya se están conectando. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones, saludo a todos los hermanos, a las hermanas que están ahí conectándose. Yo ahí tengo el celular abierto en el Facebook y veo cómo van apareciendo todos que se van conectando apenas. Yo me imagino les llega la notificación ahí a su teléfono. Y también veía que ya vamos en el capítulo número 18, así que darle toda la gloria a Dios de poder hacernos llegar hasta este punto, ¿cierto? Hasta aquí Jehová ha sido fiel, nos ha ayudado a estar cada día lunes conectándonos, entregando lo que Él quiere entregar, si bien, como decía nuestra pastora, cada una de nosotras tiene ahí una profesión, ¿cierto?, de por medio que está relacionada a lo que estamos hablando. Lo primero es que somos hermanas en el Señor, hermanas en Cristo, que Él nos ha llamado y nos ha ayudado a poder estar viendo estas etapas, no tan solo a través del ojo profesional, como se puede decir, sino que también viéndolo a la luz de la sabiduría que el Señor nos ha dado para estar viendo estas etapas, estas edades de los niños y su desarrollo y crecimiento. Así que yo espero en el Señor que hoy día sea un día de provecho, de bendición, en el que Dios derrame sabiduría y que podamos
ahondar y profundizar mucho más en lo que es el simple, quizás no simple, pero el desarrollo como lo ve la profesión, sino que ir mucho más profundo a lo que Dios nos quiere llevar. Amén, Amén. así que eso, mis hermanos, un saludo grande. Bendiciones. Mi hermana Lidia, Dios te bendiga para que saludes y ya tienes tu espacio porque ya comienzas tú inicias este programa. Amén. Dios te bendiga. Amén. Saludar ahí, como se quiero, a todos los hermanos ahí que están conectados en este momento, los que quizás están con los pequeñitos de vacaciones, las hermanas, hermanos que a lo mejor están de vacaciones y también aquellos que, como siempre decimos, a lo mejor se conectan más tarde, en la noche, durante la semana, o quizás más adelante van a estar ahí viendo el programa, que ahí sean muy bendecidos y fortalecidos. Menos acá estoy con un precioso día en Cauquén, es hermoso, así que ahí confiando en el Señor que también ahí vamos a tener un tiempo, como dice Jero, en que vamos a ser ahí edificadas, que el Señor siempre va derramando sabiduría ahí celestial y que aunque quizás vamos a partir con algunas cosas que son más quizás teóricas, más desde lo profesional, pero Dios ahí siempre se encarga de que en todas las cosas podamos ahí ir añadiendo y Él va poniendo ahí esos tips especiales, espirituales que van ahí a fortalecer a estos pequeñitos de esta edad. O quizás no son hijos, son nietos, son primos, quizás vecinitos, y como siempre decimos, cualquier niño que Dios ahí tenga cerca nos permite ser de influencia, quizás a través de nuestras acciones, quizás de lo que hablamos, quizás de lo que nos ven hacer en el día a día, podemos influenciar a quienes están ahí cerca. Ya, bueno, la semana pasada habíamos estado hablando un poquito, habíamos recién empezado con los chiquititos de los 7 a los 9 años, así que hoy día vamos a continuar ahí hasta donde el Señor nos permita. Sabemos que a veces logramos avanzar 3, 4 diapositivas, otras veces el Señor nos detiene en una, así que vamos a ver qué es lo que tiene el Señor preparado hoy día. Nos Amén. sorprende siempre. Ya, bueno, vamos a empezar hablando un poquito, retomando lo que era el desarrollo de lo que es el lenguaje, y ya en esta edad lo que es la lectoescritura. Ya, y dentro de estos hemos ido hablando que a esta edad ellos ya tienen bastante desarrollo en cuanto a su vocabulario, es bastante amplio, y ya pueden desempeñarse súper bien en una conversación, pueden contar lo que les está sucediendo. Ya a esta edad, como habíamos hablado en etapas anteriores, quizás antes estaban sintiendo muchas las emociones, sus sentimientos todavía no le podían dar nombre, pero en esta edad ellos ya pueden decir: mamá, estoy enojado por esto, por lo otro, porque sucedió esto. Entonces ya tienen suficiente vocabulario como para poder expresar lo que están viviendo, incluso preocupaciones, ya pueden también empezar a expresarlas, porque como vimos la semana pasada, ya también pueden proyectar hacia el futuro y pensar en un futuro, no solamente en el hoy. Ya entienden significado de palabras nuevas y comienzan a interesarse por palabras nuevas, tanto como en aprender a decir las palabras, como en aprender a escribir, ya, y en saber qué significado tienen, y todavía van a estar en esta etapa de preguntar. Si escuchan una palabra nueva, no sé lo que es, van a preguntar: ¿y qué es esto? ¿Qué significa? Y ahí tenemos que estar ahí prestos a poder responder, a mantener, como decíamos la semana pasada, su curiosidad al máximo, poder dar respuesta y no utilizar esto, no, lo que sea, no sé, sino que tratar, ya quizás no lo sé, pero lo vamos a buscar. Hoy en día es muy fácil, tenemos el teléfono a la mano y tenemos ahí todas las definiciones muy, muy fácil. Ya en esta etapa también pueden conversar con adultos, como dice acá, pueden responder preguntas, ya pueden mantener una conversación, en cierta forma una conversación adulta, por así decirlo. Y al menos, o en cuanto al patrón de conversación, tomar turno, responder, ir haciendo las preguntas, las exclamaciones, al menos desde esa perspectiva pueden desarrollar muy, muy bien una conversación, contar chistes, cuentos, historias. Ya muchas veces ya a esta edad tienen ciertas historias favoritas, sobre todo nuestros niños cristianos, ya tienen ahí sus personajes bíblicos favoritos, y probablemente le van a contar la historia, le van a pedir a usted que se la cuente, otro día la van a volver a ver y cuéntame la historia, y cómo era, como se leyeron la semana pasada, y cómo se vestía este personaje, y cómo lo habrá hecho, y dónde vivía, y cómo era su casa. Entonces, están en una etapa de mucha curiosidad y de mucho deseo de aprender, y tenemos que aprovechar ese deseo y esa hambre de aprender para poder irles enseñando y llenándolos ahí de lo bueno. Ya mientras nosotros vayamos ahí satisfaciendo esa necesidad y enseñándoles, vamos a estar cubriéndolos, porque si no lo hacemos nosotros,
alguien más se va a encargar de llenar ese vacío de información, ese deseo de aprender. Entonces ahí tenemos que ser cuidadosos también en eso, en que quizás si no le voy a responder yo, lo va a aprender desde el teléfono, lo va a aprender desde la televisión, lo va a aprender quizás desde los compañeros, que a lo mejor si está en un colegio externo, a lo mejor son compañeros no cristianos, y va a ir aprendiendo cosas que de repente no es lo que a través de los principios de Dios ahí somos formados. Ya disfrutan mucho que le lean, y acá hay que sacar el jugo a esto también, a leer, a hacerle preguntas, a poder, como decía la Yiro la semana pasada, ya están con un pensamiento más analítico, entonces podemos empezar a hacer que profundicen en las historias. Bueno, yo acá hablo mucho de la Biblia, ya es quizás donde más nos interesa que puedan profundizar, pero es un momento en que ya no es solamente leer, sino que podemos ir empezando a buscar verdades y cómo lo aplicamos y cómo lo podíamos ver en esta situación. Pero todo esto requiere de tiempo, de lo que siempre hemos dicho, o sea, de pasar tiempo, de escucharlos y de poder ir respondiendo las preguntas con ellos. Ya conocen ya las letras del alfabeto, están empezando ya a escribir, lo recitan al derecho. Algunos niños al revés, me ha pasado de repente y ni yo me lo sé al revés, pero hay niños que les gusta tanto esto de aprender, que lo aprenden a un lado, al otro, y se las dicen y disfrutan, así como, aprendí a decir las letras, y tienen como ese deseo de demostrar lo que están aprendiendo, o sea, letras, o sea, no sé, aprendí a sumar, y llegan como con todo el entusiasmo de poder compartir lo que les está sucediendo. Ya en esta etapa debemos ya acompañarlos, ya pueden leer libros y materiales apropiados para la edad, y ya empiezan a escribir, y uno comienza ya a ver en el colegio cuando les mandaba los dictados. Yo todavía tengo recuerdos ahí de dictados de palabras que me costaban, me quedan así grabadas, que me las aprendí tan bien, porque me costaban, insistía en ellas, pero acá es súper importante, y también lo hemos hablado mucho, de cómo es el momento mientras el niño va aprendiendo. O sea, para mí, por ejemplo, recordar un dictado es agradable porque yo lo intentaba, lo hacía, y no había quizás una presión o un decirme te equivocaste, lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo de nuevo, sino que nacía este deseo de poder ir corrigiendo y arreglándolo, pero en un ambiente, como hemos dicho, positivo, en un momento que es agradable y que nos favorece en el aprendizaje. En esta etapa, bueno, y la diapositiva que sí, igual habla un poquito de esto, de que comienzan a verse muchas dificultades en la lectoescritura, en este proceso que para los niños viene a ser bien complicado, y más que quizás descubrir si hay o no una patología de base, si hay o no alguna dificultad de base, partir desde descubrir cómo es el momento en que este niño está aprendiendo. ¿Realmente lo está pasando bien mientras está aprendiendo? Quizás le está costando aprender porque a lo mejor está todo el rato escuchando gritos y comienza a generarle rechazo, por ejemplo, el aprender a escribir, a leer. Muchos niños que no les gusta porque dicen que mi mamá me grita, es que me retan, es que se enoja, entonces ni siquiera estoy pendiente de poder aprender, sino que estoy pendiente de que me van a retar si me equivoco. Ya, bueno, como decía acá, en esta etapa comienzan a verse dificultades en la lectoescritura, estamos hablando como del primero básico, muchas veces se ha usado como la tabla de medir en lo que es primero, o sea, si no aprende a leer y a escribir en primero, el niño no pasa de curso y lo tiene que repetir. Entonces tiende a ser en esta edad algo que toma mucha importancia, que tanto para los profesores, obviamente, que están como que tienen que cumplir con esos requisitos, como para los papás la presión en la casa, y lamentablemente esa presión cae sobre los niños. Es decir, es que tienes que aprender, es que ¿por qué no lo haces? Y comenzamos muchas veces a catalogarlos y a darles ciertos nombres y a marcar a los niños a los que les va costando un poquito más. Ya, ¿qué puede haber detrás de un problema de lectoescritura? Siempre partir descartando trastornos neurológicos, trastornos psicológicos, que probablemente a esta edad ya deberíamos quizás tener más clarito si es que puede ser alguna de estas cosas lo que puede estar a la base. Son trastornos neurológicos, ya desde más pequeñito debería haber dado otros signos, quizás ya habríamos visto un retraso en el desarrollo psicomotor anterior, ahora a los 6, 7 años, ya deberíamos tener como eso, comillas, más claro, más descartado, pero muchas veces en esta etapa recién se llega como a descubrir, muchas veces recién en el primero básico, de repente nos encontramos con casos, por ejemplo, de discapacidad intelectual, que pasaron desapercibidos simplemente como un retraso hasta el primero básico, pero esos son los menos, o sea, el porcentaje más chiquitito. Lo que más encontramos en esta etapa son dificultades como la dislexia, que ya es una
dificultad exclusiva de lo que es la lectoescritura, nos cuesta ir reconociendo lo que son los símbolos, porque al final cada letra es un símbolo, es un signo que yo tengo que aprender la forma, para qué lado se hace, y de repente para nosotros puede ser muy fácil, no sé, diferenciar la B de la D, la B larga de la D, a la antigua, ya, pero para un niño con dificultades en poder diferenciar estos signos, para él las letras van a ser iguales y le va a costar diferenciar, ya, o muchas reglas que nosotros quizás se nos pueden hacer más fáciles, no sé, el acento, la puntuación, la tilde y todos los demás, ahí la José probablemente ahí nos puede dar toda una clase respecto a lo que es lenguaje, pero para estos chiquititos comienza a ser muy difícil y comienza ya a notarse mucho respecto a los compañeros en el tipo de error que comienzan a cometer en la lectoescritura. Ya esto se puede evaluar, se aplican algunas pruebas y es algo que se puede ir trabajando, se le va a costar, pero con apoyo pueden lograrlo. Ya descartar lo que es el retraso del desarrollo psicomotor, que ya lo habíamos visto en la etapa anterior, que decíamos que era este retraso en la adquisición de los hitos del desarrollo, que tiene que ser en más de un área, para poder hablar que es específicamente un retraso del desarrollo psicomotor, si no sería netamente un retraso del lenguaje, por ejemplo, o solamente un retraso motor. ¿Ya? Y lo que siempre también se descubre aquí, comienzan a descubrirse si hay déficit en la vista o en la parte auditiva, ya, porque ahí empezamos a ver chiquitos que les cuesta mucho ver, y ahí las profesoras normalmente son las que se dan cuenta y los colocan en la primera fila, y comienzan las evaluaciones para ver si necesita usar lentes, y también cuando hay algún tipo de dificultad auditiva, alguna pérdida, porque ya una pérdida moderada, una pérdida severa se habría visto probablemente en el examen de recién nacido en las emisiones otoacústicas, debería haber arrojado resultados y ya deberíamos, si tenemos un déficit auditivo importante a esta etapa, ya estar con algún tipo de implante o con algún tipo de tratamiento. Ya, pero cuando son cosas leves, normalmente en esta etapa se descubren y casi siempre es la profesora la que se da cuenta. ¿Ya? Y bueno, también habíamos hablado harto en el tema pasado, de la edad pasada, de lo que es el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, ya que estuvimos ahí ahondando harto en el tema pasado, pero que también aquí es muy notorio porque ya estamos en una etapa sumamente, literalmente escolarizada, o sea, donde tiene que estar sentado, donde tiene que permanecer durante todo ese rato ahí atento a la clase, hacer las actividades. Entonces, si presentamos algún déficit atencional, lo más probable es que ahora en primero básico, sí o sí, se va a notar. Va a ser evidente en comparación a los demás compañeritos. ¿Ya? Entonces, todo esto es como los extra que podemos encontrar como en esta etapa de aprendizaje de la lectoescritura. Ya, importante poder acompañarlos, si tienen algún tipo de dificultad en esto, poder apoyar a los pequeñitos, o sea, más que se sientan juzgados, que es lo que más pasa, porque ellos mismos se dan cuenta que los compañeros van aprendiendo más rápido, entonces ellos mismos comienzan a irse hacia adentro, a que no quiero leer porque yo leo mal. Y a esta edad ellos ya comienzan como a ellos mismos a llevar esa marca dentro y a no querer hacerlo porque se sienten menos que los compañeros y los va marcando mucho y de verdad que les cuesta mucho. O sea, he visto niños más grandes todavía, no sé, que llevan en cuarto, quinto y que todavía presentan dificultades en lo que es la lectura, en lo que es la escritura y que están muy marcados en eso y que de verdad dicen que no me gusta leer. Hay que volver a encantarlos con la lectura porque quedaron tan marcados en algún momento y esto es algo que nos va a acompañar como toda la vida, o sea, no hay un momento en que yo diga, no, después de adulta estudio algo en lo que no voy a necesitar leer. Siempre nos va a acompañar esto, entonces es una marca que cuando daña su corazoncito en esta área, nos va a marcar siempre, o sea, algo tan simple, no sé, como, no sé, predicar, por ejemplo, y tener que leer un versículo, o no sé, quizás hacer alguna exposición en el colegio, pero todo momento en que tengan que verse expuestos a leer delante de los demás comienza a serles un problema muy grande y comienza ya a afectar otras áreas como la autoestima y bueno, pero ahí ya es terreno de la hierba. Ya, pero como cierre de esto, o sea, acompañarlos, de verdad, preocuparnos de cómo está aprendiendo y de que sea un momento grato. O sea, yo lo he dicho y muchas veces, yo aprendí leyendo la Biblia en la mañana y como un momento agradable, que era como un tiempo con mi papá. Entonces era para mí algo esperable. Yo esperaba ese momento de practicar la lectura leyendo la Biblia.
Entonces, para los niños también puede marcar de esa forma, saber que, no sé, que en la noche voy a leer una historia bíblica con mi papá antes de dormir, una historia bíblica con mi mamá quizás en la mañana, antes de partir la mañana, antes de orar quizás, pero ir buscando esos momentos de poder marcarlos y que para ellos quede como un momento tan agradable, un momento en que aprendan que soy amado, en que soy escuchado, en que mi mamá no me está juzgando si lo estoy leyendo mal o bien, o si me está corrigiendo cómo lo estoy haciendo, sino que me está acompañando en este aprendizaje. Y poder ser esa persona que acompaña y no la que en cierta forma juzga o presiona. Ya eso como en cuanto a la lectoescritura. Bueno, quisiera un poquitito antes de tocar ayer, ¿cierto? La siguiente. Bueno, yo estoy juntamente con todos aprendiendo lo que ustedes ahí conocen. Quiero saludar a nuestra hermana Carla, a nuestra hermana Ana Rojas, Jessica Guerra, Javiera Fernanda, Jessica Donoso, Jovina Molina, Camila Morales, Rosita Varela, Alicia Castillo, César Díaz, Sonia Herbert, nuestra hermana Jacqueline, ¿cierto? Dice, mi hermana Jessica, dice, me pasa con Joaquín que no le gusta escribir, no he encontrado, dice, la forma de hacerlo más entretenida la escritura. Por las demás cosas no hay problema. La hermana Mónica Pichuante también está con nosotros. Yo creo que lo que está diciendo mi hermana es una etapa tan fuerte. Los niños desde cero hasta, van en una etapa de aprendizaje, y aún nosotros, los que ya somos adultos, seguimos en esa etapa de aprendizaje, ¿cierto? Creo que siempre estamos aprendiendo, como acabo de decir hoy día, estoy aprendiendo algo más con ustedes, siempre estoy aprendiendo. Y creo que el ser humano tiene esa forma, y dice, y por eso que debemos ser como niños, de querer absorber. El problema es cómo se enseña, y eso es para todo en forma general, tanto como la preparación de discípulos, la preparación, ¿cierto?, de la formación, de cómo se enseña, es también como la persona va a ver, va a tener como el deseo de querer seguir aprendiendo, o puede bloquearlo, como dice mi hermana Lidia. Si creo que es tan importante, pensaba mientras mi hermana hablaba, en lo que dice el Señor, ¿cierto? En la mañana, al acostarse, en todo momento, escríbelo en los dinteles, escríbelo en las puertas, háblales cuando camines con ellos, ¿cierto? Estaba hablando de que le enseñaran, ¿cierto?, la escritura. Como dice Lidia, aprendí a leer en la Biblia. Qué bueno es que los padres cristianos puedan ocupar este libro. Hoy día hay unas versiones para niños, hay unas maneras bien didácticas que los niños pueden aprender, ¿cierto? A medida que van aprendiendo a leer, llevarlos a este tipo que es, aparte que hay una sabiduría preciosa detrás de eso. O sea, los padres pueden ahora impregnarlos a medida que están aprendiendo de la Biblia, de la palabra, porque ahí están adquiriendo un conocimiento mucho mayor que cualquier escuela que le pueda dar, ¿cierto?, todas las lecciones que le pudieran dar. Y pensaba en este deseo de aprender de los niños, que es impresionante. Queremos enseñarle a leer, queremos enseñarle a sumar, ahí entramos con todas estas cosas, los números, ¿cierto?, que ellos van aprendiendo a manejar, porque desde lo concreto ellos tienen que llegar después a lo abstracto, ellos tienen que llegar a captar, entender, ¿cierto? Y agudizar bien sus sentidos en cuanto a cómo ir manejando todo, desarrollando su inteligencia, porque ellos van descubriendo que son seres inteligentes, van descubriendo que ellos tienen todo esto. El problema es justamente lo que decía mi hermana, y esto yo quizás quisiera un poquitito ahí centrarme cuando habla que vamos enseñando, pero también hay otras etapas que van pasando el niño, va aprendiendo a leer, va aprendiendo esto, pero también hay cosas que el niño comienza a ver y quiere, a veces puede descubrirlas mal, porque es una etapa de descubrimiento. Un niño ya de 6, 7 años, ya un niño que empieza a mirar, no sé, algunos programas de televisión que a veces ven los padres, que son
programas o algún tipo de información que los padres ven en la televisión, y los chicos se van impregnando de cosas que a lo mejor los padres las pueden asimilar, pero los niños no las asimilan todavía, no tienen la capacidad todavía de todo el conocimiento que puede tener una persona adulta, ¿cierto? Del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Porque el conocimiento del mal está metido adentro. Y los niños comienzan a querer descubrir cosas, y al llegar a la escuela, al juntarse con otros compañeros, a veces vemos algunas reacciones de ellos, ¿cierto? Como querer, hay algunas reacciones de violencia, reacciones de cómo ellos se comportan con sus compañeros, y aprender cómo manejar esto. También pequeños empiezan a ver su sexualidad, ellos empiezan a verse como mujer o como niño, y qué importante eso también, que los padres y las madres vayan marcándole esto, porque les podemos enseñar a leer, les podemos enseñar, ¿cierto?, a sumar, a restar, pero ellos también tienen que ir conociendo claramente su sexualidad, cuál es su función, tanto como mujer, como varón, cómo deben ellos verse frente a los demás varones, frente a las chicas, a las niñas. Qué importante, porque creo que este es un periodo muy fuerte que está utilizando, ¿cierto?, el mundo para venir a poner a los niños en grandes complicaciones, justamente porque saben que es una edad en que los niños absorben todo y lo dan como un hecho. Entonces, lo que ellos aprenden, por eso que eso con los maestros son como para ellos sus dioses, por lo que ellos dicen. A mí me lo dijo la profesora, me lo dijo y me lo enseñó, y así es nomás, ¿cierto? Y si la profesora le enseñó algo que nosotros como padres no creemos, no tenemos ese concepto, ¿ya? Para ellos va a ser, su profesora es como, llega un momento en que llegan a ser más que los padres en cuanto a la enseñanza. Por eso que es importante, porque los niños ya empiezan a desprenderse de los padres y empiezan a estar a cargo de otros que le están formando. Entonces creo que es importante que los padres en la casa estén marcando claramente enseñanza, que en la escuela le enseñen a sumar, a restar, a leer, a todo este tipo de cosas, pero hay enseñanzas que tienen que centrarse los padres con mucha fuerza, ¿cierto? Y eso va a hablar mucho de su identidad, y eso va a hablar de su personalidad. Amén. Y yo creo que ahí también podemos darle un poquitito de énfasis con todo lo que el Lidia agregó y todo lo que se necesita esto, pero también, papá, hay una función importantísima en cuanto a lo que el niño en su interior, su alma, en cuanto a su esencia. El niño cada vez hay que ir formándole y dándole más fuerza de que él, ¿cierto?, de que Dios lo creó, de que Dios es el que le da la inteligencia, Dios le da las capacidades. Como decía mi hermana Lidia, si hay cosas que le cuesta, ayudarle a que el niño ore, y el niño que aprenda que Dios le puede dar la sabiduría. Si hay cosas que todavía le dificultan más, orar hasta ver, y él mismo va a empezar a ver resultados, y vamos enseñándole inclusive dentro de su crecimiento, que Dios pueda estar en todo su desarrollo. Amén. ¿Qué dice ahí? Mi hermana Jessica dice que le cuesta, y el Señor, una de las cosas que nos enseñó es que los niños aprenden mucho, ¿cierto?, a través de juego. Todo lo podemos hacer como un juego para ellos, ¿verdad? O sea, si hay que enseñarle, yo con mi hijo salía y le inventaba que ellos hicieran juegos en todo lo que aparecía con letras que ellos lo tenían que leer, y cuánto se demoraban en leerlo. Entonces ellos iban buscando, hay un letrero, hay otro letrero, y iban leyéndome los letreros, iban viendo todo eso, y después también hacíamos juegos en cuanto a todo lo que era para que aprendiera a escribir. Creo que los papás también tienen que cuidar de comparar, de que este niño aprendió y el mío todavía no aprende, entonces como que el mío está con problemas y el otro
el otro es más sano que el mío. Y la verdad es que tenemos que ver que el nivel de aprendizaje también, no todos tienen la misma manera y la rapidez de aprender así, pero no todos tampoco tienen, son todos diferentes. Como hablaba con un papá, que tienen, los niños, algunos se desarrollan en otras áreas que tienen más facilidad que otros, ¿cierto? Área de las artes, facilidad en deporte, y a algunos les cuesta más en algunas otras áreas. No significa que el niño tenga problemas, significa que hay áreas que le va a ser más fácil porque a él se le facilitan, vienen con, entonces los padres tienen que ir examinando, ¿cierto? Para ver de que tampoco lleguen a compararlo o que sea una exigencia a que esté al mismo nivel de otros. Lo importante es que aprenda. La idea es que el niño vaya desarrollando un aprendizaje y que no se sienta forzado, que le guste, porque si no vamos a terminar, como dice mi hermana Lidia, frustrándolos y los chicos van a quedar, o los vamos a hacer competitivos. Eso es otro problema grave, que a veces los padres, sin darnos cuenta, porque nosotros mismos somos competitivos, hacemos que nuestros hijos empiecen a lograr, porque mira, el de allá, ojalá que saque mejor nota, ojalá, y los niños si no lo logran, sienten que fracasan y están en un problema en el cual pueden tener grandes consecuencias más adelante. Amén. Mi hermana Jerusa, Dios te bendiga. Amén. Sí, estaba aquí atenta escuchando todo lo que decían. Pensaba igual, como para agregar algo, qué importante es que nosotros en las etapas anteriores hayamos incentivado tanto la lectura como la escritura. Quizá uno puede decir, pero ¿cómo la escritura o la lectura? Pero si yo, por ejemplo, desde que nosotros empezamos con los programas a decir, léale esto, intente en las noches leerle, él va a empezar a agarrar ese gusto. No puede ser que yo, cuando él entre a primero básico, sea la primera vez que yo le digo, ya, ahora ya tenemos que leer porque hay que leer y tenéis que aprender a leer porque en primero básico se tiene que aprender a leer. Porque para el niño va a ser algo, él va a estar acostumbrado a jugar otras cosas, pero si nosotros desde pequeño ya lo vamos acercando a los libros, a las letras, a la lectura, él después ya no va a ser algo como tedioso, como algo que no quiere hacer, sino que va a ser normal para él. Hay que leer, a mí me gusta porque me aprendo historias, aprendo esto, leo esto. Entonces creo que es importante también cómo nosotros vamos también llevándolos a eso, porque si siempre lo he tenido, por ejemplo, con juguetes o con pantallas y él nunca ha visto un libro, no ha tocado un libro o no sabe acerca de esto, para ellos igual después es como extraño venir y empezar a que le digan que tienen que leer como por una obligación, ya él no lo va a disfrutar como si él desde siempre hubiera estado cercano a los libros. Y lo otro es la escritura, esto es algo que quizás yo he sacado por conclusiones mías propias, no he leído ningún estudio, pero siento que esto de la escritura es algo que pasa transversalmente, no tan solo a los niños, sino que, como decía mi hermana Jessica, es algo que nos ha pasado a todos, que al haber entrado las pantallas, yo creo que si yo les pregunto aquí a los hermanos que están conectados, ¿cuándo fue la última vez que usted escribió con lápiz y papel? A lo mejor usted me va a decir hace tiempo que no escribo, pero si yo le pregunto cuándo fue la última vez que usted tecleó en su celular o escribió en un computador, probablemente haya sido hace muy poquito. Entonces yo creo que eso también nosotros tenemos que ver que ha cambiado harto desde la forma en que quizás nosotros estábamos en el colegio, que todo era, como decía Lidia, el dictado, que teníamos que escribir, que los cuadernos de la caligrafía, que teníamos que hacer los mapas a mano, ¿cierto? Ahora es como que uno llega, imprime y ya está ahí el trabajo, está ahí escrito lo que tenemos que hacer. Entonces creo que es importante que nosotros, como decía la pastora también, vayamos a medida del juego, quizás empezar a hacer algún juego de escribir nosotros con el niño a lo mejor en esta etapa, igual ellos copian mucho de lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros les pedimos a ellos, ya vas a leer esto, pero nosotros nunca nos ven leyendo nada, ellos van a decir, pero yo también, ellos copian lo que ven, entonces también ahí intentar de una u otra manera que ellos también puedan incentivarse en lo que ven que nosotros como papá o como adultos que están ahí con ellos, también nosotros hagamos, ¿cierto? Mira, lo que dice nuestra hermana Jessica Guerra, bueno, que ella es profesora de lenguaje, así que nos da un tip en esto. Dice, al fomentar la lectura desde pequeños es muy importante. La mayoría de los buenos lectores, dice, fueron motivados desde pequeños. O sea, como dice mi hermana Jerusa, es verdad, hoy día las pantallas y todo el computador ha querido quitar todo esto, pero
creo que es muy importante que los niños estén con sus libros aprendiendo, que le estemos enseñando a que ellos amen la lectura, aprendan a manejar la lectura, porque leer es una cosa y entender lo que se lee es otra, ¿cierto? La comprensión. Llevarlos a que ellos se desarrollen en la comprensión, que los padres no solamente le lean, sino que cuando ellos lean después les expliquen qué pasó, que cuando ellos vayan desarrollando al escuchar a sus padres que le leen y también les explican, van aprendiendo la comprensión, que es súper importante, ¿cierto? Yo veo eso mucho, porque inclusive la gente cuando llega le cuesta mucho leer la Biblia, ¿cierto? Algunos ahora escuchan más la Biblia que leerla, ¿ya? Es la Biblia hablada. Entonces dicen, no, es que como no les gusta, están escuchando, y dicen, bueno, es lo mismo escucharla. Sí, cuando estamos ocupados, sí, pero es bueno sentarse, leer la Biblia, ¿cierto? Escudriñar las escrituras y estar ahí con un lápiz. Estos días yo tuve que arrancarme para buscar más del Señor. No quise llevar computador, solo llevé mi Biblia y llevé cuadernos y lápiz. Y dije, voy a estar como lo hacía antes de tener un computador. Creo que tenía otra manera de buscar a Dios y que Dios también pudiera hablarme, porque el computador es fácil, buscar esto, pegar. Y yo le decía, no, voy a escribir los versículos, voy a anotar uno por uno los versículos. Me gusta mucho seguir trabajando con el lápiz, con cuadernos, tengo una cantidad de cuadernos escritos. Creo que queda mucho más en la memoria el escribirlo, volver a escribirlo. Los niños los padres tienen que llevarlo a que el computador no sea la base más fuerte y llevarlo, ¿cierto?, a que aprendan la lectura, porque fue la base más fuerte. Yo siento que los judíos nos dan una enseñanza muy grande y ellos leen el Torá. A los niños de pequeños los hacen leer el Torá, los hacen leer el libro, ¿cierto?, el Pentateuco, que podríamos decir nosotros, que ellos se lo aprenden hasta de memoria, o sea, aprenden a recitarlo, aprenden a leerlo. Entonces, es muy importante fomentarles la lectura, aunque a tus hijos les cueste. No, yo creo que a veces los padres provocan esto, porque también el padre se frustra, el padre le incomoda al ver que a su hijo le cuesta. Entonces, cuando le va a enseñar, tampoco lo hace de la mejor manera. Vaya con la predisposición, es que, uy, que me cansa, es que me agota, es que, ¿cierto? Algunos dicen que aprendimos con un golpecito. Alguien nos tuvo que dar un golpe para que aprendiéramos. Yo recuerdo que no me fue muy agradable para aprender a leer, a escribir. Una letra que me costaba tanto, me dieron un golpe que me di vuelta, una tía, yo le voy a enseñar. Y la verdad es que vi más violencia que, ¿cierto? Y eso puede traer grandes problemas. Yo tengo problemas en cuanto a de asociar la C con la S. Lo tengo claro, pero me viene un cierto temor. Cuando me viene la duda, tengo que buscarla porque digo, ¿por qué me pasa esto? Y ya la tengo, si no, sé que no la voy a hacer, entonces estoy ahí complicada. Y me pasa, siento que fue porque me bloquearon frente a eso. Entonces, y uno queda con esto muy marcado, sí, impresionante. Por eso que es importante que los padres puedan tener, cierto, la paciencia de ayudarlos, las mamás, a veces esperan que los profesores lo hagan. ¿Se han fijado de esto? Que los profesores tienen que enseñarles a leer y ellos tienen, y por eso los mandan a la escuela. Y la verdad es que los niños no siempre tenían las escuelas. Los niños aprendían en la casa, los judíos, y nosotros debemos entender que los padres son los que mejores pueden enseñar a sus hijos y ponerle el deseo a la lectura, no los maestros. Ya los maestros después van a ir reforzando, pero el deseo a que los niños aprendan, el deseo de todo esto, viene de parte de los padres. Si un padre no fue muy bueno, dice, ah, ya sí le estoy enseñando, pero uy, a mí me carga estar enseñándole, ¿qué puede esperar? ¿Cierto? ¿Qué puede esperar? Porque el niño capta que le están enseñando, pero ya aprende, está mirando ya, pero mira, y resulta que no se sienta y no disfruta con el niño. Entonces,
igual es un deber que cada padre no le entregue a la escuela, no le entregue a los maestros lo que le corresponde a ellos, porque esto es lo mejor que te puede pasar. Lo que tú vas a cultivar en tus hijos no te lo va a hacer un maestro, lo tienes que hacer tú. Y esto es muy importante, porque los papás siempre, cuando ya empiezan a ir a la escuela, al jardín, van delegando autoridad. ¿Se han fijado, no? Y le entregan a que los maestros, y si no se enojan, si no, si les fue mal es por culpa del profe, por culpa de esto, y yo te aseguro que los maestros van a reforzar, si es verdad, están capacitados, aprenden, ellos tienen que tener cierto, dicen, la pedagogía para poder, pero yo te digo que no hay mejor pedagogía que la que tiene la madre, que es el amor, la paciencia, ¿cierto? El conocer a su hijo para poder ir formándolo y el niño pueda aprender. Yo quiero decir esto porque creo que esto ha sido muy fuerte. Nosotros tenemos una escuela y nos cuesta ver que muchos padres sentimos una responsabilidad tan fuerte, y los maestros también, en que ellos tienen que sacarle a los hijos bien, que ellos tienen que hacer que sus hijos salgan, ¿cierto? Si les fue mal es porque los maestros estuvieron mal, la escuela es mala, pero yo te aseguro que creo que es muy fuerte. Lo que hoy día está fracasando mucho es porque los padres están soltando, y el Estado por eso está tan feliz de que le entreguen los hijos, porque los padres están soltando y entregándole al Estado, a las escuelas, a los maestros, lo que le corresponde a ellos, ¿cierto? Por eso creo que es muy importante entender un poquito esto. Mire, dice, y entender que a los niños hay que ir ayudando cuál es su desarrollo, porque podemos frustrarlo porque no logran ser buenos en esto, y los podemos marcar para todo. Y los niños pueden ser capos, no sé, en las artes, en un deporte, en algún tipo, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué hacemos? Los queremos marcar porque vemos los lineamientos de otros, los queremos hacer como otros. Siempre digo, la huella digital es única. Cada niño viene con algo marcado especial. ¿Y quién es el primero que tiene que entender eso? Son los padres. Cada madre, como la madre de Moisés, dijo, mi hijo es especial. Y lo formó como hasta los 7 años, 7, 8 años. Cuando ya se fue, ella le dio una formación tan especial que cuando estuvo en Egipto en las mejores escuelas, en la universidad, nadie le cambió lo que ya tenía formado, ¿cierto? Entonces es muy importante esto, papá, mamá, es verdad, ya empieza a ir a la escuela, empiezas a jugar con los maestros, con los aprendizajes, con que el niño aprenda a leer, que el niño aprenda esto, y se empieza a formar después más la preocupación de eso que también la formación interna, que tiene que ir paralelamente, entregándole. El niño necesita ser reforzado, aún sigue siendo reforzado en lo que es él, en todo lo que es su identidad, su personalidad, el reforzarle, el que le fue bien en el deporte y aplaudirle eso, y aunque no le fue muy bien en esto, decirle, bueno, está bien, lo vamos a sacar, no importa que no seas el mejor de la clase, quiero que lo aprendas, no quiero que seas el mejor. Yo lo que quiero es que aprendas a hacer esto. No es una competencia. Y esto, el aprendizaje, el niño le va a empezar a tomar sentido. No lo va a ver como una competencia. Aquí dice mi hermana Valesca, dice, qué importante identificar las diferentes habilidades de los niños y hace que se pueda fomentar la habilidad y evitar que se frustre en aquellas que son difíciles. Mi hermana Sandra dice, mi hija le gusta dibujar, leer, aprender sobre los animales e historia de la Biblia, pero lo del colegio, nada de nada. Mire, pero mire, a través de eso la está desarrollando, y no quiere decir que la niña no va a ser, la niña va a ser torpe, la niña no va a saber nada. No, la niña está aprendiendo, está desarrollando, ¿cierto? Y dice, llora cuando debe hacer tareas y estudiar, le cuesta. Esto hay que saber manejarlo para que ella pueda, ¿cierto?, sentir que también es parte de su propia, de lo que Dios también le agrada que pueda ir aprendiendo. Mi hermana dice, antes los papás no tenían la paciencia, pero nosotros pasamos por eso. Yo tengo paciencia el doble para mis hijos,
qué lindo, nuestra hermana Mónica Pichuante. Ella nos dice que no tuvo la paciencia a los padres, pero ella sí lo tiene. Ahora tenemos que entender que los padres más antiguos, los que venimos de papás, yo por ejemplo, los padres no tenían mucha educación, no lograban alcanzar grandes niveles de educación. Hoy día nosotros, muchos papás, son casi todos profesionales. Entonces, podemos hacer un trabajo mucho más completo sobre los niños, ¿cierto? Nuestra hermana Constanza dice, importante la relación que el niño tenga con los padres y profesores al momento de este proceso, que ellos puedan ver que la persona que les está enseñando tenga amor y paciencia para enseñarles. Qué importante, ¿cierto? Que los maestros también tengan este llamado, estén haciéndolo porque no por ir a buscar el dinero que terminó su horario y no le importen los niños, que realmente le importen los niños, que puedan conocer también a los niños y puedan también ser de ayuda. Amén. Bueno, vemos que aquí nuestros hermanos nos están ayudando bastante también con sus aportes. Mi hermana Yerusa, tú continúas, por favor. Amén. Sí, ahora viene la parte del desarrollo socioemocional y creo que es importante, me quedaba un poco con lo que decía nuestra hermana Valesca y pensaba también en lo que hablábamos de la autoestima de la semana antes pasada y cómo es importante que también nosotros distingamos eso y no pongamos a nuestro hijo al centro de que todo lo hace bien, de que él es perfecto, de que todo es bueno, porque después a él le va a pasar que le van a empezar a costar algunas cosas y como yo le digo, voy a tener que volver a quebrarle todo eso que yo le dije quizá en un momento. Entonces tengo que ir también viendo, si bien yo puedo decirle que él es perfecto como Dios lo creó, con todas sus cosas, tengo que también mostrarle que hay cosas que le van a ser difíciles, hay cosas que le van a costar, otras que le van a costar menos, pero siempre ir potenciándole las habilidades y acompañándole en aquellas cosas que le son difíciles, porque yo me he encontrado con papás a veces que a los niños les dicen esto, que son los mejores en todo, que es el que siempre hace todo bien, y a veces eso después cuando ellos se dan cuenta en la sala de clases, cuando no está el papá, que no le fue bien, que hay otro compañero que lo hizo mejor, ellos se frustran y no entienden por qué, si el papá siempre les dijo que era el mejor en todo, ahora no le está resultando. Entonces también que Dios nos ayude a ser sabios y prudentes con nuestros hijos para poder ir enseñándoles cómo él va a ir desarrollando ciertas habilidades y que no intentemos fomentar desde pequeño la competitividad de decirle como tú eres el mejor, tienes que llegar primero, tienes que hacerlo bien, tienes que sacarte 7, tienes que hacer esto, porque es una presión, es un peso que el niño a lo mejor no va a poder llevar y va a empezar, en vez de generarle las ganas de poder aprender, le va a generar el rechazo de decir como ya no quiero intentarlo porque se me dificulta mucho, me cuesta mucho y hay otro que es mejor que yo. Entonces ahí que Dios nos ayude, sobre todo aquí en el desarrollo socioemocional, que yo voy a empezar a leer. Dice, ya él tiene una opinión de sí mismo o de sí misma a partir de lo que le comunican sus adultos cercanos, ¿cierto? O sea, el niño ya, si yo le pregunto cómo eres tú, probablemente me va a poder decir, me va a poder hablar acerca de cómo él se percibe a sí mismo. No, a mí me gusta jugar, a mí me gusta correr, yo soy alto, soy bajo, me gusta comer esto. Él ya va a tener una opinión de sí mismo, me cuestan las matemáticas, me gusta educación física, él ya va a empezar a mostrar la opinión que tiene de sí mismo y esta opinión se la hace de acuerdo a lo que sus adultos cercanos le digan, de acuerdo a lo que le diga la mamá, el papá, la abuelita a veces, o la profesora, o cualquier otro adulto que para él sea cercano. Yo aquí pensaba, yo decía, distingue lo que es bueno de lo que es malo. Yo creo que ya, incluso en la etapa anterior, ellos ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Cuando hacen algo que está mal, ellos ya ponen una cara cierto especial. Cuando han hecho alguna quizás travesura que no deberían haber hecho, ellos ya distinguen, ¿cierto? Y ellos ya saben cuando están haciendo algo que está mal y ya distinguen esto de lo que es bueno de lo que es malo. Disfrutan ayudando en la casa, esto siempre y cuando nosotros también, no es que recién ahora a los 7, 9 años le vamos a decir, ya ahora puedes recoger tu ropa. No, sino que si yo desde pequeñito ya le he estado dando ciertas funciones, ¿cierto? Como una vez decía nuestra hermana Lidia, poner la mesa, dejar su ropa sucia en su canastito, ¿cierto? A lo mejor no le voy a pedir, ¿cierto? Que me haga el aseo de la casa, pero sí pequeñas cosas que él ya empieza a darse cuenta de que él también tiene que ser una parte en enseñarle acerca del orden y las responsabilidades de acuerdo a la edad que él vaya teniendo, ¿cierto?
porque a veces como que a esta edad los vemos un poco más grandes, que ya entraron al colegio, y a esta edad nosotros empezamos a decirle, ya, ahora anda a hacer esto, y el niño nunca lo hizo, entonces hay que intentar fomentar esto desde pequeño, y yo una vez me daba cuenta, los niños desde pequeños a ellos les llama la atención colaborar, y ayudar en las cosas, o sea, yo pienso en niños muy pequeños, ya de 2, 3 años, ellos andan de repente atrás intentando ayudar a barrer, aunque no barran nada, andan intentando ayudar a ordenar, ayudar a la mamá a hacer la cama, aunque la cama la dejen mal, pero ellos desde pequeñitos ya andan intentando buscar cómo ayudar en ciertas cosas o ayudar al papá si tiene que clavar algo, ellos también quieren ir ahí a tomar un martillo, ¿cierto? Entonces que nosotros vayamos aprovechando esas oportunidades, no diciéndole, no, 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 tú eres muy chico, sal de acá, sino que decirle, bueno, te voy a dar una tarea acorde a tu edad, para que ya a esta edad, a los 7, 9 años, ellos ya entiendan que ayudar o estar dentro de las cosas de la casa, de lo que les corresponde y puedan hacer, ellos pueden estar ayudando. A esta edad ya ellos ya saben compartir, ya no es que estén aprendiendo a compartir, sino que ellos ya saben compartir, saben desligarse, ¿cierto? De algo que tengan para poder compartir con otros, ¿cierto? Los adultos son un modelo a los cuales imita, en esta edad ellos imitan bastante también, ellos imitan y como decía nuestra pastora, por eso es muy importante también nosotros, dónde tenemos a nuestros hijos, si yo voy a ir a un colegio a matricularlo, ¿por qué lo voy a matricular ahí? ¿Lo voy a matricular solo porque me queda cerca de la casa o porque sino que yo entienda y sepa quiénes son los profesores, cuál es la visión, cuál es la misión de esa escuela, que yo también pueda conocer esas cosas, no solo decir, ah, ya, no sé, queda cerca de la casa, la matrícula es tanto, la mensualidad es tanto, listo, aquí nomás. No, sino que yo pueda ir y yo como apoderado, yo puedo ir y decir, hola, mire, quiero que usted diga esto, cuál, yo puedo preguntar esas cosas, no es algo que a mí no me, esa información se debe dar, ¿ya? Le gusta jugar solo y también con amigos, ¿cierto? Si se le explica por qué él puede esperar cuando quiere algo. O sea, en esta etapa, como ya decíamos, ellos son un poco más analíticos. Entonces, por ejemplo, si él dice, no, yo quiero salir a jugar, quizás cuando era más chiquitito iba a llorar, a lo mejor no iba a entender si yo le daba muchas explicaciones, pero a esta edad, si yo le digo, mira, sabes que primero tenemos que hacer esto, después vamos a hacer esto y después yo te puedo acompañar a jugar, él va a entender que él va a entender esto, no va a ser como quizás repetitivo, no se va a poner a llorar, sino que él puede esperar si yo le doy quizás una razón, ¿ya? Reconoce y expresa varias emociones, como había dicho Lidia anteriormente, puede verbalizarlas y no tan solo eso, sino que hablar sobre ellas, porque por ejemplo, a esta edad, Mateo ya tiene un poquito más de 3 años, y él, claro, él dice, por ejemplo, le pasa una situación, dice, no, estoy enojado, no, Mateo está triste, Mateo está esto, él las puede decir. Pero si yo le pregunto, ¿pero por qué? No porque está triste. Entonces ya no me profundiza más allá. No porque está enojado. Y queda hasta ahí. Pero si yo a un niño de esta edad yo le pregunto, ¿pero por qué estás triste? Él probablemente me va a decir, no, lo que pasa es que se me perdió un juguete, o peleé con un amigo, o este amigo no quiso jugar conmigo. Entonces él ya va a ir desarrollando un poco más esta emoción. No va a quedar solo, no, estoy enojado porque estoy enojado, sino que me va a decir qué fue lo que le provocó esa emoción o ese sentimiento en algún momento. Eh, Elige ya a sus amigos y amigas, ¿cierto? Que nosotros vemos que ya los niños no se juntan todos juntos porque juegan a algo, sino que ellos ya empiezan a escoger, ¿cierto? Aquellas personas que quizás tienen intereses similares, aquellas personas con las que se siente más a gusto, y ya va teniendo este amigo o esta amiga, y ya no se junta, ¿cierto?, con todos los niños, sino que él siempre se va a acercar a una persona que quizás va a empezar a ser su amiga o a generar su grupo de amigos, ¿ya? Puede consolar a sus amigos o amigas cuando estén tristes, y esto, esto yo lo he visto, ¿cierto? Uno yo creo que sobre todo cuando está en la iglesia y ve a los niños y ve que hay un pequeñito llorando, los que son un poquito más grandes, ¿cierto? Se acercan, ¿y qué te pasó? ¿Y qué te dijo tu mamá? Y yo lo he visto ahí, he visto a Mateo llorando y de repente uno de los niños más grandes se acerca y le dice, ¿y qué te pasó? No, es que mi mamá me retó, ¿y por qué? ¿Qué hiciste tú? Pero es que eso no se tiene que hacer. Y ellos intentan ahí como intentar consolar y hablar acerca de lo que le está pasando a los más chiquititos, así que a esta edad ellos ya pueden ir y consolar y preguntar qué está pasando. Ellos toman como un poco este rol del adulto con él, ellos también repiten, ¿cierto?, lo que hacen con ellos. O sea, si yo voy al niño y le pregunto cómo estás, qué te pasa, él va a tomar ese comportamiento y va a decir, ah, cuando alguien llora, entonces necesita que uno le pregunte cómo está, a lo mejor necesita un abrazo, a lo mejor necesita que le pregunten qué le está pasando, etcétera. Y puede seguir reglas de comportamiento acordadas, por ejemplo, escuchar en silencio a la persona que habla.
O sea, ya aquí, si bien antes ya hay algunos que pueden seguir reglas, ya a esta edad esto como que se consolida el poder obedecer a algunas reglas que ya se han acordado. Por ejemplo, en la sala de clases vamos a respetarnos, vamos a escucharnos, nos vamos a mantener sentados, vamos a preguntar levantando la mano, y ellos ya empiezan a adquirir esto y empiezan a tener conductas de acuerdo a las reglas que se imponen en un lugar. Ya cuando son un poco más chiquititos les cuesta un poco más seguir las reglas y hay que recordársela una y otra vez, pero a esta edad ellos ya tienen esto como más adquirido, entonces ya pueden, ¿cierto?, tener este comportamiento de acuerdo a reglas que se hayan impuesto anteriormente. Sienten la necesidad de ser reconocidos como personas, tanto dentro de la familia como en el ámbito escolar y de amigos, ¿cierto? Ya acá no es tan solo como que ellos juegan, sino que en algún punto ellos están buscando mostrar lo que han aprendido, lo que han hecho, ¿cierto? Son niños que quizás llegan, no, hoy día hice esto, hoy día hice este dibujo, hoy día me aprendí esta letra, hoy día aprendí a leer este párrafo, hoy día ellos buscan ya ser reconocidos tanto en la escuela como con sus adultos más cercanos o con sus amigos, ¿cierto? Buscan hacerse un lugar entre los amigos y empezarán a sentirse más dueños de sí mismos, ¿cierto? De su cuerpo, de ellos como personas. Ya ellos van, como decía nuestra pastora, ellos van independizándose un poquito más y ellos van percibiéndose a sí mismos más como una persona individual que tiene gustos, que tiene intereses, que hace cosas distintas, ¿cierto? Y que tiene habilidades distintas de otros niños o de otras personas. Muchas veces en esta edad ellos se hacen los interesantes e intentan llamar la atención de cierta manera, ¿ya? Pero también, así como también llaman la atención y buscan ellos estar ahí como que los tomen en cuenta y ser reconocidos, ¿cierto? Aquí vemos muchas veces, yo recuerdo cuando uno era niño, uno intentaba hablar así como en conversaciones de adulto y era como, no puede, no hables ahora, o este no es un tema de conversación para ti. Y aquí los niños intentan hablar, opinar de lo que sea, porque ellos también quieren estar llamando la atención, ¿cierto? Va a existir una relación, ¿cierto?, de amigos y rivales. Aquí vemos que hay niños, ¿cierto?, que se llevan bien, pero también aquí empiezan a aparecer esos niños que entre sí se empiezan a llevar mal, ¿cierto? Aquí también, aparte de tener amiguitos, empiezan a tener, no, este niño me cae mal. No, este niño, a veces son por razones que no tienen ningún fundamento. No esperemos que sea por una razón así como muy profunda, pero sí van a tener de repente niños, no, es que este niño me cae mal. Aquí vamos a empezar a escuchar eso, o esta actitud de este niño no me gustó. Vamos a empezar a escuchar estas cosas y nosotros tenemos que saber guiarlas y saber llevarlas, ¿cierto? Para que esto no sea como, no, sí, tienes razón, este niño esto, porque también ellos van a ir viendo la reacción de nosotros como papás o de la persona que está ahí a cargo del niño, cómo nosotros reaccionamos frente a eso. Y también ellos van a ver y a poder evaluar ciertas situaciones con otras personas como también nosotros la evaluamos. Si yo en mi casa digo, no, es que me cayó mal esto, o me cayó mal esta hermana porque hizo esto, yo no puedo esperar que el niño no vaya a decir eso, ¿ya? No puedo esperar que el niño diga, no, a mí me caen todos bien, amo a todos mis hermanos, amo a todos los niños, porque si está viendo que su papá, su mamá o su abuelita o quien lo cuida empieza a decir como, no, es que me cayó mal la vecina, mira lo que hizo, él va a adquirir esas cosas y a lo mejor yo no me voy a dar ni cuenta de lo que dije, y después cuando él me diga, no, es que tú dijiste la otra vez que te caía mal la vecina, así que yo me di cuenta que me caía mal esta compañera, ahí nosotros tenemos que decir y darnos cuenta también de lo que hablamos, de lo que decimos, porque a veces nosotros pensamos que no nos escuchan, pero sí están escuchando y a esta edad sobre todo ellos están viendo y están imitando todo lo que yo hago o digo, ¿ya? Y aquí la autoestima del niño también se pone en juego, muy importante, y si bien niñas y niñas comparten juegos, existen diferencias en cuanto a la forma. Los juegos sirven como enseñanza del funcionamiento grupal, como los desafíos que estos implican, ¿cierto? Aquí es donde juegan a grupos, ¿cierto? A la quemada, juegan a la escondida en grupo, hacen cosas como ya más grupales y más grandes, que tengan reglas, que tengan cosas, y cada uno de los niños juegan en esto. Aprenden a soportar la rivalidad, quién ganó, tú perdiste, yo gané, tú hiciste trampa, ¿cierto? No, esto no se debería haber hecho así. Aprenden el dominio y la integración corporal y la tolerancia entre unos y otros, ¿ya? Así que ahí está esto, en esta etapa, ellos empiezan a todo este mundo de trabajar, de ser laboriosos y activos frente a esto. Ya ellos empiezan a darse cuenta que son útiles para muchas cosas, que se desempeñan mejor en otras, y han adquirido la mayoría de sus habilidades y es tiempo de ponerlas en juego
y de desarrollarlas de una buena forma. No sé si hay algo que mi pastora... Ujú. Sí, bueno, quizás también el rol que uno ha tenido, cumplido como mamá, tengo la experiencia de ver los niños crecer y, y cómo también va afectando los periodos que hablamos de 3, 4 años, 5 años, la situación familiar, cómo se relacionan los padres, el trato verbal, el trato entre los hermanos. Esto afecta mucho también a que los niños cuando llegan a integrarse en una escuela, como ellos ven a los demás, ya vienen con ciertos temores, vienen con varias cosas que eso les va a afectar bastante en el aprendizaje, va a afectar en cuanto a, a cómo desarrollarse con otros niños, pueden ser más violentos, pueden que les cueste más, ¿cierto? Comunicarse, porque no hay una comunicación clara en su casa. Ellos ven que sus padres no se comunican, pueden, a veces ni siquiera se hablan. Hay papás que pasan una semana sin hablarse eh, y a veces se tratan mal y eso el niño lo absorbe, el niño eso lo lleva y cuando tiene que relacionarse con otros en la escuela es como un espejo, ¿cierto? Es como un reflejo y aquí es donde él se encuentra con todo un entorno que él tiene que desarrollarse y ya trae algo marcado, trae algo dentro de él que lo va a empezar a transmitir. Y esto obvio que le va a traer grandes problemas. Yo veo que todo lo que mi hermana Yero, mi hermana Lidia nos habla de lo que es la conducta ideal, ¿cierto? Es el desarrollo ideal. Y es como la línea en la cual los padres podrían decir, ¿cierto? Pero mi hijo hay cosas que le cuestan esto, ¿cierto? Hablamos de, en cuanto a aprendizaje, vemos que hay algunas hermanas que dicen que a algunos de sus hijos les cuesta, ¿cierto? Cortar un círculo con tijera termina siendo cuadrado. No tiene las habilidades en cuanto a eso, pero tiene otras capacidades que lo van desarrollando. Pero también mi hermana Marlene dice, importante donde van a enseñarle los colegios, porque también no sabemos qué hay en el corazón de esos profesores, ¿cierto? Algunos ya vienen con una situación, algunos son medios, hacen excepción, algunos marcan a algunos niños, algunos profesores les cae mal, hay niños que vienen con rechazo y ya son rechazados en la escuela, comienzan a vivir el rechazo de los profesores, comienzan a vivir, porque ya vienen con una esencia de rechazo, o sea, los niños fueron rechazados en el vientre y esto los va a empezar a marcar toda su vida. Van a sentir que los compañeros los van a hacer a un lado. Como dice mi hermana Yero, hay cosas que los niños de repente no entienden porque no quieren jugar con él. Y como que todos hacen un complot y no quieren jugar con uno. Y lo empiezan como a aislar. Y el que no quiere jugar con él toma otros amiguitos y empieza a aislar. Entonces yo creo que es importante los padres, la preparación de cómo van a enfrentar los niños. Uno debe observarlo. Yo a veces veo papás que aceptan, bueno, que el niño, bueno, es que así le gusta, como de repente ya no comparte algunas cosas o simplemente saca a algunos niños de lado. Y uno debería, los padres, yo fui mamá, crié 2 hijos y yo podía ver que yo tuve que enseñarle a mi hijo antes de entrar a la escuela, de que se iba a encontrar con niños que iban a pelear, que iban a querer pegar, y tuve que enseñarle que él inclusive no respondiera, enseñarle a cómo tenía que enfrentar eso, porque a veces los papás no preparan a los hijos. Y si hay un niño que le cae mal, todos no quieren jugar con él, le decía, tú juega con él. Le enseñaba que él hiciera todo lo contrario. Y yo creo que a veces los papás lo naturalizan, ¿ya? Y dejan que los niños, bueno, es normal, después va a aprender, pero nosotros debemos enseñarle a que los niños aprendan a ser amistosos, que aprendan a compartir, que aprendan a amar al chico que todos lo rechazan, al que tiene un defecto.
porque ellos llegan allá y se encuentran. Ustedes saben que ahí los niños se encuentran con toda la maldad. Los niños pueden tener 6 años, están entrando a la escuela y ya están discriminando. Ya se están burlando de un niño porque tiene, no sé, un ojito enfermo, porque viene con una mancha en la cara, y empiezan a hacerlo, no sé, hacerle vacío y empiezan a tratarlos mal. Y esas cosas hay que conocerlas en el corazón de nuestros hijos. Cada papá, estamos hablando de hijos, estamos formando nietos, debemos marcar una diferencia. Ellos deben tener sensibilidad hacia el dolor ajeno. Ellos de pequeños tienen que ver que les duele a otro que hagan esto, que les duele si le quitan el juguete, que el otro no tiene y él puede decir gracias porque tengo y quiero compartir. O sea, los niños, aunque digan no, lo van a aprender después, el niño aprende de muy temprana edad, el niño aprende a ser un niño que va a compartir y a sentir, a ser sensible ante el dolor de otros. A veces, cierto, vemos un niño que en la casa puede jugar con un animal, pero hay otro que maltrata al animal. A veces yo veo niños que andan pateando los animales. Yo digo, no, hay que enseñarles que los animales sufren. ¿Por qué? Porque después se van poniendo duros. Ustedes saben que uno de los más terribles asesinos en Estados Unidos comenzó golpeando animales, golpeándolos y los maltrataba de pequeño. La mamá no le daba mayor importancia y mataba todo lo que pillaba, todos los bichos, los pisaba y era como muy cruel con todos los animales y comenzó a poner esta dureza después y ya no tenía sensibilidad para golpear a los niños, para empezar a maltratar, porque para ellos se va perdiendo una sensibilidad del dolor. Entonces yo creo que es importante, así como dice mi hermana, van teniendo diferencia en su crecimiento, que los papás estemos observando, porque aquí hay muchas cosas que los papás deben meditar, ¿cierto? Examinar a sus hijos, conocer a sus hijos. Generalmente a veces vamos y decimos es que el de allá, es que el hijo del otro, es que le hace mal al mío, y nosotros los padres generalmente somos los que defendemos siempre a nuestros hijos como que son lo mejor del mundo, pero tenemos que ver que también, ¿qué tiene? Que quizás mi hijo provocó esto. A mí me decían que yo era muy mala mamá, me decía mi esposo, porque yo a mi hijo no le enseñaba a defenderse, porque a mi hijo le enseñaba a que él no golpeara, porque le decía, si a ti te golpean, mejor avisa, ve la manera de que, pero no te defiendas. Tuve que empezar a enseñarle hasta dónde tenía que soportar, ¿cierto?, el golpe. ¿Pero por qué? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos dejando que nuestros hijos vayan y con todo lo que está dentro de ellos no lo examinamos. Cada uno debemos examinar y cuidar que nuestros hijos, si hay otro que es malo, yo crecí, crié a mis hijos y me salían mamás con niños muy malos, y hablo también dentro de la iglesia, porque hablamos solo en la escuela. Pero los niños, por ejemplo, de 6 años, de 5 años van a la iglesia. Los niños de 4 años van a la iglesia. Los niños de 3 años están en la iglesia. Están creciendo, están viendo. Y nosotros debemos examinar el comportamiento que tienen ellos con los demás. No los naturalicemos. Este es más peleador. Yo escucho mamás que me dicen eso. Oye, este es peleador, este es así. Pero es que no puedo dejar que mi hijo sea así. No puedo dejar que mi hijo vaya y empuje a otro niño más pequeño simplemente porque él es que le carga, no sé por qué así, no sé por qué. La mamá debe ir para allá, acercarse, debemos enseñar. Los niños no solamente empiezan a relacionarse, como dicen ustedes, muchos papás, y lo que ustedes hablan de un prototipo de niño de una casa y que va después a la escuela, pero nosotros hablamos de niños que crecen dentro de una iglesia, niños que llevan 1 año, 2 años, 3 años, creciendo entre medio los compañeros, los hermanos que llegan ahí, y a veces nosotros vemos que yo tuve que crecer así y ver a mis hijos que de pronto habían niños, mamás que dejaban que sus hijos golpearan. A Pablo fueron muy duros con él. Había una hermana que dejaba que su hijo maltratara fuerte a mi hijo, y yo lo sacaba del lugar, le decía que no le respondiera. Muchas veces el niño le dio muy duro, y la mamá decía, oh, y este que es peleador. Y no hacía nada. Y creo que yo fui aprendiendo mucho en eso.
porque yo decía, creo que todos nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a compartir, a que no vayan a la violencia, que no sean, ¿cierto? Si un niño ya empieza a esa edad a tener este sentimiento, tenemos que empezar a cuidarlo para que no dañe a otros. Entonces, a veces nosotros miramos a nuestros hijos, ¿cierto? No queremos que nadie le haga nada, pero también tenemos que cuidar de ellos. Ahora, creo que estamos en el horario, pero siento que necesitamos en esta edad educar a los papás y formar, porque estamos hablando de papás también que nos tienen que, estamos formándolos para el Señor. Lo que tenemos que ver es que quizás la próxima semana en esta misma etapa tenemos que ver cómo, porque estamos hablando de conductas, patrones que ya están como deben ser así, pero tenemos que ver por qué llegan y por qué pueden haber falencias, ¿cierto? ¿Por qué no se llega ahí? ¿Qué errores se pueden cometer en los padres en cuanto a cosas que deberíamos haber construido, ponerles, aplicarles en la vida de los niños, que no tiene que ver solamente con el intelecto, tiene que ver con el corazón. Yo siempre digo, o sea, y un día le dije yo a mi esposo, yo prefiero tener un hijo, cierto, que no sea el mejor de la clase, que aprenda a manejar, a leer, a escribir, que aprenda a manejarse en la vida. Yo no espero que sea, pero yo sí prefiero que tenga un corazón que valga mucho más que un título. Y eso para mí creo que es elemental. Eso hallará gracia. Ahí viene sabiduría, ahí Dios derrama muchas cosas. Pero yo creo que es tan importante esto y que podamos también nosotros, de alguna manera, en la próxima que nos reunamos, es hablarle a los papás del cuidado de los niños en cuanto a la sexualidad y cómo ir preparándolo. Creo que cumplimos etapas, pero creo que aquí en esta etapa ya los niños deben estar, ¿cierto?, como preparados y que los padres identifiquen, que ellos puedan hablarle si han tenido algún, porque los niños pueden haber sido tocados desde muy temprana edad, pueden haber vivido alguna experiencia mala ya, y que los padres cómo pueden empezar a que sus hijos puedan contarle las cosas para ayudarlos a tiempo, para que los padres no se encuentren con una sorpresa, ¿cierto? Sino que los niños puedan hablar, los niños tengan la libertad de sentirse en esa confianza. ¿Cómo prepararlos para que los niños no sean abusados, para que los niños estén de alguna manera puedan estar defendiéndose ante eso? Y creo que es muy importante porque un niño de 7 años muchas veces ya está viviendo una etapa y que a veces los padres no se dan cuenta. ¿Amén? Sí, amén. ¿Qué dicen ustedes? Que justamente el tema lo tenemos ahí visto y vamos justamente para allá la próxima semana. Perfecto. Para el tema del bullying y el desarrollo psicosexual son justamente los temas que vienen, por eso hemos estado como dándole harto énfasis a cuán importante en esta etapa es que el niño comienza ya a verse él como persona y comienza también a estar tan vulnerable por el hecho de que comienza a cobrar tanta importancia en lo que los demás piensan y cómo los demás me ven. Entonces justamente es para ver a este niño que está aquí tan vulnerable de ser dañado en esta etapa, que es exactamente la etapa donde comienza muy fuertemente el tema del bullying, donde comienza muy fuertemente también a desarrollarse el tema psicosexual y donde también dentro de esta etapa podemos ver, al menos en la parte sexual, el que ya comienza a ver, por ejemplo, en algunos niños un desarrollo precoz y cómo debemos desde ya empezarle a hablar, así que sí, es justamente lo que viene la próxima semana. Gloria a Dios. Bueno, entonces quedamos en un momento muy especial. Esperamos que los papás, ¿cierto? Hoy día las abuelas, los tíos y todos los jovencitos, los que están escuchándonos, puedan absorber todo esto, tomar todas las cosas que les sirvan, porque siempre decimos, retén lo bueno, dice el apóstol, desecha lo malo, ¿cierto? Hay cosas que si tienes que desecharlas, es mejor desecharlas, pero toma todo lo bueno que necesites acá. Nosotros tratamos de entregar, de poner aquí, exponerlo para que tú puedas decir esto lo tomo, creo que es importante
Siempre céntrate en el corazón de tu hijo, céntrate en el corazón, no empieces a mostrarle que todo lo que él aprende y darle tantos aplausos de las cosas que aprenda y que sacó, aprendió rápido a leer, que aprendió rápido a esto, pero no ha aprendido a compartir. Entonces quiere decir que sigue repitiendo. Yo creo que hay cosas que tienes que darle más énfasis, porque eso creo que es más importante. Eso traerá una gracia de Dios sobre tu hijo. Y eso también le enseñará que él no es solamente una máquina que tiene que aprender, una máquina de cerebro, sino que tiene corazón, que tiene alma, que tiene esos sentimientos y que él tiene que saber también hacer aprobado en lo que hace. Amén. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Quiero agradecer a Lidia, a Jerusa, gracias y gracias por soportarme y aguantarme, ¿cierto? Con interrumpir en lo que ustedes están entregando, pero gracias porque sé que es de gran bendición lo que ustedes están compartiendo. Señor, tú eres bueno, queremos honrarte, Señor, gracias por mi hermana Lidia, gracias por Jerusa, Señor. En la mañana, cuando oraba, meditaba, Señor, que aún, Señor, cuando todavía, Señor, no estábamos en el vientre, tú ya estabas alegrándote, sabías el tiempo que enviarías a cada una, Señor, a la tierra y las ibas a preparar de gran bendición. Gracias por soñar con Jerusa. Gracias por anhelarla en tu corazón y traerla en este tiempo. Así también a Lidia, Señor. Gracias por gozarte, Señor, cuando viste lo que enviarías en este tiempo y todas las cosas que haría Lidia, Señor. Por eso cuando tú, Señor, la alcanzaste, la abrazaste, Señor, tú te gozabas porque sabías de cuán utilidad iba a ser para ti, Señor, y cuánto iba a bendecir en la tierra, Señor. Yo bendigo a cada una de estas jovencitas, Señor. Oh Dios, pido que les sigas añadiendo sabiduría y que ellas sigan siendo conforme a lo que tú le has llamado de gran bendición en la tierra. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.